y glicilciclinas. Macrólidos, cetólidos y glicilciclinas. Cetólidos muy superficialmente porque no los tenemos, pues sí hay disponibles, pero se utilizan mucho en la parte ambulatoria y hay otros antibióticos que los reemplazan. En general los macrólidos son macrólidos no antibióticos, son inmunosupresores, inmunomoduladores, como el tacrolimus y el sirolimus. Por ejemplo, los cetólidos son estructuralmente relacionados con los macrólidos. Telitromicina, por ejemplo, la cetromicina. Y las glicilciclinas, que son más bien recientes, que es la tigeciclina. No sé si le han escuchado, pero los que vayan a rotar en unidad de cuidado intensivo se van a dar cuenta de este antibiótico tigeciclina que se utiliza mucho en cuidado crítico. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. Macrólidos. Entonces, este es un anillo macrocíclico de lactona unido a más desoxiazúcares. ¿Qué muestra el macrólido? Miren la estructura tan grande, por eso se llama macrólido, de grande, macrólido. Es una estructura gigantesca. ¿Penetrará sistema nervioso central? No, por eso no se utiliza en sistema nervioso central. Bueno. Características generales de estos macrólidos son bases débiles, ligeramente solubles en agua. Si es una base débil, ¿dónde se absorbe principalmente? Si yo tengo una base débil, Jorge, ¿dónde se absorbe esa base débil? Sí, las bases débiles, ¿dónde se absorben? ¿En el estómago o en el intestino? Se absorben principalmente en el intestino delgado. Los ácidos se absorben en el estómago. Las bases se absorben en el intestino, principalmente. Baja toxicidad, resistencia cruzada, o sea, si hay resistencia a uno, hace resistencia a los demás. Si hay resistencia a eritromicina, probablemente hay resistencia a claritromicina. Bacteriostáticos, pero pueden comportarse bactericidas si yo tengo una concentración elevada, pero recordemos que es bacteriostático de acuerdo con el mecanismo de acción. ¿Tiene efecto posantibiótico? Sí, porque se penetran demasiado a la célula. Sobre todo los nuevos macrólidos como la claritromicina y la citromicina, su concentración dentro de la célula es alta. Significa que a pesar de que no haya concentraciones plasmáticas, el antibiótico sigue actuando dentro de la célula. Bueno. Ese es el efecto posantibiótico. Metabolismo hepático a través del citocromo 3A4. Muy importante esta parte, porque tiene interacciones medicamentosas importantes y se comporta casi siempre como un inhibidor de los medicamentos que se metabolizan por este citocromo, por el 3A4. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuáles? María del Rosario, dime unos. Los sartán, verapamilo, fluconazol, todos los azoles, muy bien. ¿Qué más? Midazolam, lo vimos esta mañana. ¿Qué más? Hidrocortisona. ¿Qué más? Fentanil, adicionalmente, en unidad de cuidado intensivo. Todo eso, entonces, estos macrólidos inhiben el metabolismo de ellos. Significa que esos medicamentos que hemos dicho ahorita, como el losartán, como el verapamilo, demoran en eliminarse. Entonces, ¿por qué será que hace hipotensión este paciente si es la misma dosis que hemos utilizado? Porque tiene claritromicina. ¿Listo? Que es la que más interactúa. La claritromicina es la que más interactúa. ¿Listo? Escasa eliminación urinaria excepto claritromicina. Mecanismo de acción. Entonces se unen a las unidades 50, es el ribosoma, sitio A. Recuerden, el linesolide es el sitio P. Está en el sitio A, o sea, donde se une el aminoácido. E inhibe la síntesis de proteínas. Bloquea la salida del péptido al bloquear la reacción de transferasa, el centro de la peptidiltransferasa. Cambios de conformación que inhibe indirectamente la transpeptidación, bloquea la elongación de la cadena peptídica, etc. Conclusión, inhibe la síntesis a nivel de la unidad 50S. Bueno, los efectos secundarios también se derivan de esto, probablemente a nivel de las mitocondrias, a nivel de la mitocondria en el ser vivo, en el ser humano, puede también estar afectado. Mecanismos de resistencia existen varios, bombas de flujo, lo vimos en el primer módulo,
producción de metilasas, hidrólisis del macrólido o mutaciones cromosómicas que actúan o que inhiben, alteran el sitio de unión del macrólido a nivel de la subunidad 50S. ¿Cuáles son ellos? Eritromicina, poco utilizado. Actualmente, ¿en qué lo estamos utilizando? Como prokinético en unidad de cuidado intensivo. 500 miligramos cada 8 horas. No como antibiótico, prokinético. ¿Por qué como prokinético? Porque estimula la motilina, la liberación de motilina, una enzima, o digamos un péptido gastrointestinal, y aumenta el peristaltismo. O sea que lo pasamos por encima. Claritromicina, sí lo utilizamos bastante en nuestro medio. ¿Por qué? Porque está en el plano obligatorio de salud, tanto la vía oral como la vía intravenosa, sobre todo en neumonía adquirida en la comunidad. 1. 2. Tenemos las dos presentaciones, tanto IV como oral, en nuestro medio. Entonces eso hace que se utilice más que inclusive la acitromicina. La acitromicina solamente tenemos disponible la vía oral, algunas presentaciones genéricas de vía IV. Pero la innovadora claritromicina, tanto oral como IV. El liposoluble, su absorción es gastrointestinal rápida, presentación de liberación retardada también, que se permite, que se aconseja consumir con los alimentos. Es un metabolismo del primer paso, y recordemos que la claritromicina es uno de los macrólidos que más interactúa. Es el que más inhibe el citocromo 3, el CYP3A4. Esto es el que más inhibe. Biodisponibilidad disminuida del 55%, alta penetración a tejidos, hasta 20 veces el plasma. Hasta 20 veces el plasma. Su metabolito por metilación del grupo hidroxio en la posición 6, y hace que genere un nuevo metabolito que también tiene un efecto antibiótico. Su eliminación renal y extrarrenal, principalmente su hidroxilación en N-desmetilación a nivel hepático, con lo que hemos dicho el citocromo. Tiempo de vida media 3 a 7 horas, motivo por el cual se administra cada 12 horas. ¿De acuerdo? Cada 12 horas se administra. Su concentración en orina depende 20 a 40%, y se ajusta solamente cuando hay una depuración menor al 30 mililitros minuto. Es allí donde se debe ajustar. Habitualmente damos 500 miligramos día. Los macrólidos se comportan como medicamentos también tiempo dependientes. Se podrían dar en infusión continua, pero digamos que la estabilidad no lo permite. La acitromicina. La acitro es un poquito más grande, es una laptona de 16 carbonos, liposoluble a amplia distribución, se mete a los macrófagos, unión a proteínas inversamente proporcional a la concentración. La vía oral se administra 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, y permite una administración diaria. ¿Debido a qué? A que la vida media puede llegar hasta 90 horas. 90 horas significa que es el primer antibiótico que yo administro una vez al día, 3 días, y es como si administrara 7 días. Miren lo interesante de este antibiótico. Una vez al día, 3 días y no más. Inclusive ya vienen presentaciones en forma farmacéuticas de forma de matriz, una forma de matriz que liberan lentamente la acitromicina, y por ejemplo en sinusitis son 2 gramos y ya, dosis única. Interesante. ¿Bien? No necesitamos dar dosis repetidas como los demás, como la claritromicina, que es 500 cada 12, la acitromicina es una vez al día, 500 miligramos. Los cetólidos de litromicina también lo pasamos muy por encima, es muy similar a los macrólidos. Su absorción con o sin comidas también tiene interacción sobre el citocromo CYP450. Se utiliza bronquitis y neumonía extrahospitalaria, o sea, los cetólidos es más de uso ambulatorio. ¿Cuál es la farmacocinética en términos generales de estos medicamentos? Entonces, quiero que recordemos la claritromicina, su metabolito, con una biodisponibilidad del 55% y un volumen de distribución de 3.5 litros por kilo. ¿Será que sirven en sepsis? ¿Los macrólidos servirán en sepsis? O sea, que un paciente llegue por sepsis de origen pulmonar, tiene una neumonía, adquirida en la comunidad, hace una sepsis de origen pulmonar.
¿Será que le dejo claritromicina o le dejo acitromicina? No. Tiene un volumen de distribución amplio. Le doy ese antibiótico más otro. Además es bacteriostático. Tampoco sirve por esa parte. Acitromicina con un volumen de distribución un poquitico más alto, 23 litros por kilo. Entonces va más a los macrófagos, se penetra más a los macrófagos su administración una vez al día. ¿Cuáles son su uso clínico actual? ¿En qué utilizamos los macrólidos? Muchachos, ¿en qué utilizamos los macrólidos? Empecemos. Sinusitis. Se ha utilizado, pero ya hay cepas de Streptococcus pneumoniae resistente. ¿Listo? O sea, sirve sobre todo para gram positivos tipo estreptococo. ¿Listo? Biógenes, neumonía, pero ya hay resistencia al estreptococo neumonía. Entonces, en sinusitis se utilizaba antiguamente, ya hay mejores alternativas. Segundo, faringoamigdalitis. Sería una alternativa para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Tercero, neumonía adquirida en la comunidad. Sí se utiliza, pero en combinación de otros. Si yo tengo una neumonía adquirida en la comunidad que es leve y le doy tratamiento ambulatorio, puedo utilizar el macrolio. 500 miligramos cada 12 horas. De claritro o acitro 500 miligramos día. Yo lo puedo utilizar, sí se puede utilizar, pero no intrahospitalariamente. A nivel intrahospitalario, la claritro se utiliza con otros, casi siempre beta-lactámicos. ¿Vale? Sigamos bajando. Piel y tejidos blandos. ¿Se puede utilizar un macrólido en piel y tejidos blandos? Hay mejores alternativas. Es una opción, sobre todo contra piógenes, estreptococo piógenes, por ejemplo, si tengo erisipela, es una opción, pero hay mejores. ¿Listo? La penicilina, las penicilinas, la penicilina sulfacta, hay otros, hay mejores. ¿Listo? Sigamos, infecciones de vías urinarias. ¿Será que las utilizamos los macrólidos? ¿Infección de vías urinarias? No se utiliza en infección de vías urinarias. No se debe utilizar en infección de vías urinarias. ¿Qué más? En meningitis. ¿Será que lo utilizamos en meningitis el macrólido? No, es una estructura macro gigantesca, no penetra a las meninges, no se utiliza. Tiene un efecto bacteriostático adicionalmente. Yo quisiera bactericida en meninges. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en pelvis, ¿se podría utilizar el macrólido? No es indicación. Conclusión, vía aérea. Esa es la indicación del macrólido. Vía aérea y piel cuando no haya otra alternativa. ¿Listo? Otro uso clínico que hemos dado es para el HP. ¿Recuerdan? El HP positivo. Una endoscopia y aparece Helicobacter pylori positivo. Ahí utilizamos amoxicilina, claritromicina. Es una opción frente a Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Bien. Y la otra opción, recordemos que los macrólidos sirven para los gérmenes de presentación no usual, también llamados atípicos. Dime 3 atípicos, para que no te duermas así. 3 gérmenes atípicos, rápidos, ágiles. 3 gérmenes atípicos. Doctora. Legionela, 1. Micoplasma, 2. Clamidia. Clamidia, muy bien, 3. Clamidia neumonía. 3, esos son. Entonces, se utilizan cuando yo tengo una infección por germen de presentación no usual o atípico. Casi siempre neumonía. Entonces, por eso asocio el beta-lactámico con claritromicina para cubrir o para ampliar el espectro frente a atípicos. ¿Listo? Y aquí está, en uretritis y cervicitis, podría servir acitromicina, 1 gramo dosis, y doxiciclina, por ejemplo. ¿Listo? Lo hemos visto también en Helicobacter pylori, ahí aparece, en la triple terapia. Muy bien. Miren las interacciones farmacológicas, lo que les hemos dicho ahorita, que les dije a los residentes que me dijeran, a los internos. ¿Cuáles son? Miren, aquí están todas estas. Inclusive la warfarina, el midazolam, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que actúan sobre el 3 a 4. Macrólidos en términos generales. Vamos a ver las glicilciclinas. Glicilciclinas, tigeciclina, es el representante de este grupo terapéutico.
¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado la tigecyclina? Probablemente en algunos casos no. Se utiliza más en pacientes en estado crítico, condiciones distintas. Supera los mecanismos de resistencia de las tetraciclinas como las bombas de flujo y protección ribosomal derivados del minociclín. Esta es la tigecyclina. Su espectro de acción: gram negativos, gram positivos, anaerobios, incluyendo estafilococo aureus meticino resistente. Miren este antibiótico tan interesante. Gram positivos, gram negativos y anaerobios. Inclusive MRSA, estafilococo meticilino resistente. Pero tiene una debilidad, bueno, dos debilidades. Primera debilidad, es bacteriostático. Inhibe la subunidad 30S, ya lo vamos a ver. Y tiene otra debilidad, no sirve frente a pseudomonas. Recuerden eso, pregunta de examen. ¿Listo? Pregunta de examen. Entonces no sirve frente a pseudomonas. Entonces si yo tengo unas pseudomonas que es multiresistente, le voy a dar polimixina, ¿y será que tigecyclina sirve? No, me toca darle doripenem o meropenem. Tigecyclina no. Pero si tengo un estafilometicino resistente, podría ser tigecyclina. Si tengo una Klebsiella productora de carbapenemasas, doctor Sergio, ¿qué le damos? Una Klebsiella KPC, productora de carbapenemasas, y es en tejidos blandos o hueso, donde la tigecyclina penetra mucho. ¿Qué le damos? Le damos polimixina, tigecyclina, porque es Klebsiella, no es pseudomonas. ¿Sí me entienden? Esa es la debilidad que tienen las glicilciclinas. FDA lo tiene aprobado para infecciones complicadas de piel y tejidos blandos e infecciones intraabdominales complicadas y en algunos casos neumonía adquirida en la comunidad, pero tenemos otras opciones en neumonía adquirida en la comunidad, ¿vale? Tenemos otras opciones adicionales. Su mecanismo de acción: tigecyclina, unión a la subunidad 30S. Inhibe la síntesis de proteínas 5 veces más afín que las tetraciclinas. Y la sensibilidad está disminuida frente a pseudomonas y en algunos casos a Acinetobacter, pero puede ser una opción frente a Acinetobacter. Es una de las opciones frente a Acinetobacter. Su vida media, 21 horas, pero tiene un volumen de distribución también amplio, alto. Volumen de distribución de 7 a 10 litros por kilo. ¿Servirá en sepsis? No, es bacteriostático y tiene un volumen de distribución alto. ¿Vale? Entonces en sepsis probablemente no, hay otras opciones. ¿De acuerdo? Va a pulmón, vesícula, pero con mayor concentración en piel y hueso. Entonces allí se concentra más. Piel y hueso. ¿Vale? Interacciones poco frecuentes. No interactuaban con el citocromo CYP 450, su dosis de 50 miligramos cada 12 horas y su vida media puede estar hasta 42.2 horas. No se necesita ajustar a función renal. No necesita ajustar a función renal. Yo podría hacerles una pregunta cuando terminemos estos módulos. Una pregunta de examen podría ser: ¿cuáles son los antibióticos que no se ajustan a función renal? Entonces, por ejemplo, Linezolid, por ejemplo, oxacilina, por ejemplo, ceftriaxona, cefoperazona, ¿listo? Tigecyclina, ahí les voy dando tips, ¿listo? Antibióticos que no se ajustan a la función renal, clave tenerlos presentes, ¿listo? Uso clínico, ¿en qué lo utilizamos? Miren, gérmenes gram positivos, gram negativos, que no sea pseudomonas, gérmenes anaerobios, en hueso, piel y tejidos blandos y en abdomen, multiresistentes, gérmenes multiresistentes en hueso, piel y abdomen. Bueno, ahí está la indicación. Neumonía, tenemos otras opciones. Por ejemplo, sepsis, hay mejores opciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Sistema nervioso central, no penetra el sistema nervioso central, hay otras opciones mejores. ¿De acuerdo? Infección de vías urinarias, ¿qué opinan? No sirve en infección de vías urinarias. Bueno, listo. Se da una dosis de carga de 50 miligramos de 100 miligramos, perdón, 100 miligramos de dosis de carga y se continúa con una infusión de 30 a 60 minutos
de 50 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa. ¿Cuáles serían los efectos secundarios en términos generales de las tiaciclinas? Flebitis es lo que más se presenta, flebitis, reacciones en el sitio de la inyección, por eso se da diluido y se da en 30 a 60 minutos. Se comporta como un antibiótico concentración dependiente, no tiempo, sino concentración dependiente, y yo le doy dosis de carga porque tiene un tiempo de vida media largo. ¿Cuándo doy dosis de carga en un antibiótico? Cuando el tiempo de vida media es largo. Ceftriaxona, tiaciclina, por ejemplo, ¿qué otro antibiótico? Ertapenem, por ejemplo, caspofungina, todos esos les doy dosis de carga porque tienen tiempos de vida media largos y yo necesito darle dosis de carga para que lleguen al estado estacionario rápidamente.